Cuando mi madre le dijo al jurado que yo le robaba a mi padre muerto, lo hizo sin dudarlo, sin siquiera mirarme, como si yo hubiera dejado de ser su hija hacía años y acabara de ser declarada culpable. Su voz resonó en la sala del tribunal como si perteneciera allí más que yo. Siempre ha sido manipuladora, dijo, secándose las lágrimas con un pañuelo que nunca llegó a mojarla. Incluso antes de que mi marido muriera, robaba cosas, dinero, documentos, cualquier cosa que cayera en sus manos. Recuerdo estar sentada allí, completamente inmóvil, sintiendo la madera de la silla de testigos presionando mi columna vertebral como si intentara recordarme que era real. El jurado la observaba a ella, no a mí. Claro que sí. Lloraba en los momentos precisos. Se detenía en los recuerdos adecuados. Construía una versión de mí que tuviera sentido para desconocidos. Una ladrona. Una hija que robaba a un hombre muerto. Y yo simplemente me quedé sentada, porque si hablaba demasiado pronto, podría arruinar lo que venía. Me llamo Clara Vance. Tengo 33 años. Hace 6 meses, entré en ese juzgado esperando finalizar los trámites de la herencia de mi padre. No esperaba ser juzgada allí mismo. Todo empezó 3 semanas después de su muerte. Un infarto repentino. Sin previo aviso. Sin tiempo para expresarme adecuadamente. Simplemente se fue una mañana del estudio con una taza de café aún caliente a su lado. Dejó una casa, un negocio y un testamento que mi madre insistía en que yo no estaba preparada para comprender. «Eres demasiado sensible», me dijo al día siguiente del funeral. «Tu padre siempre decía que te tomas las cosas a pecho». Pero yo era quien había estado gestionando su historial médico durante 2 años. Yo era quien había estado organizando discretamente la parte financiera de su consultora, mientras mi madre lo llamaba, ayudar. Aún así, me mantuve al margen cuando me lo pidió. Porque el duelo te vuelve obediente de maneras que no reconoces hasta después. Al principio, eran pequeñas cosas. Una carpeta extraviada. Un extracto bancario que no coincidía con lo que recordaba. Correos electrónicos de contadores que nunca había conocido. Luego llegó la lectura del testamento. Ahí fue cuando todo cambió. Mi madre llegó vestida de seda negra, sentada con una postura impecable, como si asistiera a una gala en lugar de escuchar cómo se dividiría la herencia de su esposo. Me tomó de la mano una sola vez al entrar en la sala. Fría. Breve. Férrea. Y cuando el abogado comenzó a leer, se inclinó ligeramente hacia adelante, como si las palabras ya fueran suyas. Pero no lo eran. Mi padre me había dejado la mayor parte de su herencia. Sin reparto equitativo. Sin división. Sin negociación. A mí. Y en ese momento su rostro cambió por primera vez. No era tristeza. Cálculo. El tipo de cálculo que se hace cuando uno se da cuenta de que un plan ha fallado y necesita uno nuevo de inmediato. En una semana, presentó una impugnación. En un mes, me acusaron de fraude financiero. Y en 3 meses, estaba sentada en esa sala del tribunal, viendo cómo destruía mi reputación. Falsificó firmas, continuó, con la voz temblorosa, lo suficiente como para sonar creíble. Accedió a cuentas a las que no tenía derecho. Se aprovechó de la enfermedad de su padre mientras aún vivía. La enfermedad de mi padre. La ironía casi me hizo reír. Había estado perfectamente lúcido hasta el final. Inteligente. Precavido. Reservado. Y confió en mí con todo lo que mi madre ahora decía que yo había robado. Giré ligeramente la cabeza, lo justo para ver al jurado. Algunos ya parecían convencidos. Esa es la cuestión con las acusaciones como esta. Al principio no necesitan pruebas. Solo necesitan repetición. Mi abogada se inclinó hacia mí y me susurró, mantén la calma. Ya lo estaba. Porque llevaba semanas esperando algo. De hecho, durante meses, si era sincera conmigo misma. Esperando el momento en que la verdad finalmente importara más que la historia que ella contaba. Pero aún no sabía cómo iba a suceder. Mi madre terminó su testimonio con un suave derrumbe que, claramente, había ensayado frente al espejo. Y entonces pronunció la frase que selló su actuación. Solo quiero justicia para mi marido. La sala cambió. Incluso los miembros del jurado, que habían parecido indecisos, se inclinaron hacia adelante. Justicia, es una palabra poderosa en una sala como esa.
Pero lo que ella no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que el juez sentado frente a nosotros no era un juez cualquiera. Y solo me di cuenta cuando por fin me miró fijamente. El juez se llamaba Edward Callahan. Apenas había dicho nada durante los 2 primeros días del juicio. Escuchaba más de lo que hablaba. Más que reaccionar, observó. Pero al tercer día, algo cambió. El abogado de mi madre presentó lo que llamó discrepancias financieras irrefutables. Transferencias bancarias. Movimientos de cuentas. Comparación de firmas. Y con cada documento, mi madre asentía levemente, como si confirmara una historia que ya había contado demasiadas veces. Entonces el abogado dijo algo que dejó a toda la sala en silencio. También tenemos el testimonio de un familiar que confirma el patrón de manipulación financiera de la acusada. Y mi madre se giró hacia el estrado de los testigos. Mi tío. La única persona que pensé que podría decir la verdad. Pero no me miró cuando habló. La miró a ella. Siempre tuvo acceso, dijo secamente. Clara siempre tuvo acceso a todo. Estaba obsesionada con el control. Esa palabra otra vez. Obsesionada. Es curioso cómo el carácter se convierte fácilmente en prueba cuando la gente acepta creerlo. Sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era miedo. Claridad. Porque me di cuenta de que no iba a perder este caso. Ya se había decidido mucho antes de que yo entrara. Excepto por una cosa. El juez me observaba. No como un juez observa a un acusado. Como alguien que reconoce un nombre que no ha escuchado en mucho tiempo. Y entonces, por un instante, su expresión cambió. No era compasión. Era reconocimiento. Ya había visto esa mirada antes. Años atrás. En el funeral de mi padre. De un hombre que estaba al fondo de la iglesia y nunca se presentó. No lo entendí entonces. Ahora sí. Pero aún no lo entendía todo. Todavía no. Esa noche, revisé todos los documentos de nuevo. Cada extracto bancario. Cada firma. Cada transferencia que mi madre afirmaba que yo había hecho. Y entonces lo vi. Un patrón. No mío. No de mi padre. Suyo. Pequeñas inconsistencias. Fechas que no coincidían. Transferencias que provenían de cuentas a las que ella juraba no haber accedido jamás. Y debajo de todo, una sola firma de autorización que apareció solo después de la muerte de mi padre. Una firma que coincidía con un poder notarial que nunca antes había visto. Sentí un nudo en el estómago. Porque ese documento no existía cuando mi padre vivía. Lo que significaba que se había creado después de su muerte. Lo que significaba que alguien había alterado la estructura legal de toda su herencia mientras me acusaban de fraude. A la mañana siguiente, lo llevé al juzgado. Mi abogado se puso de pie de inmediato. Su señoría, deseamos presentar nuevas pruebas de irregularidades en la autorización financiera póstuma. Mi madre ni se inmutó. Pero noté algo. Apretó ligeramente el bolso. Solo por un instante. Entonces el juez habló. Procedan. Y por primera vez, su voz sonó diferente. Ya no solo escuchaba. Recordaba. El perito forense testificó a continuación. Explicó todo despacio, con cuidado. Demasiado cuidado. Porque lo que decía era sencillo. La firma en los documentos en disputa no era mía. Pero tampoco pertenecía a mi padre. Había sido construida. Superpuesta. Falsificada utilizando múltiples muestras de referencia. ¿Y el material de origen? Los documentos legales anteriores de mi madre. La sala volvió a cambiar. Ahora la miraban de otra manera. No estaban convencidos. Todavía no. Pero sí inseguros. Y la incertidumbre es la primera grieta en una historia demasiado bien construida. Entonces llegó el momento en que todo se desmoronó. El juez pidió un receso. Y cuando la sala reanudó la sesión, sucedió algo inesperado. Se quitó las gafas. Y pronunció mi nombre. Y Clara Vance, dijo lentamente. ¿Reconoce el nombre de Edward Callahan de Boston, de hace 20 años? La sala quedó en silencio. Sí, lo reconocí. Pero no entendía por qué preguntaba. Hasta que continuó.
Me asignaron como asesor legal en la estructura empresarial inicial de su padre. Y estuve presente durante la redacción original de su fideicomiso testamentario. Contuve la respiración. Porque nunca lo había sabido. Nadie lo sabía. Excepto mi padre. Y de repente comprendí lo que me había estado perdiendo. Esto no era solo un juicio. Era una corrección. Mi madre se removió en su asiento. Por primera vez, parecía insegura. El juez continuó. El fideicomiso se diseñó con una sola cláusula de protección. En caso de manipulación financiera póstuma por parte de un beneficiario principal, la herencia transfiere el control total a una autoridad legal independiente. Hizo una pausa. Luego la miró fijamente. Y esa autoridad era yo. La sala no reaccionó de inmediato. Las palabras tardaron un segundo en asentarse. Luego otro. Entonces todo cambió de repente. Mi madre se puso de pie bruscamente. Eso es imposible, dijo con brusquedad. Usted solo es un juez. Pero él no alzó la voz. No era necesario. Fui nombrado mucho antes de serlo. Y entonces se volvió hacia mí. Y por primera vez, vi algo parecido a la tristeza en su expresión. Tu padre sospechaba que esto podría pasar, dijo en voz baja. Simplemente no sabía cuándo. Se me secó la garganta. Porque de repente, todo lo que había vivido en los últimos 6 meses ya no parecía casual. Parecía algo premeditado. Los documentos que faltaban. Las demoras. La forma silenciosa en que ciertas puertas habían permanecido abiertas para mí sin explicación alguna. Alguien lo había estado observando todo. El juez se inclinó ligeramente hacia adelante. Este tribunal ya no está determinando la culpabilidad, dijo. Está aplicando una salvaguarda preestablecida. El rostro de mi madre palideció. No estaba enfadada. No estaba a la defensiva. Simplemente expuesta. Por primera vez. Y me di cuenta de algo que no esperaba. No tenía miedo de perder el caso. Tenía miedo de perder el control de la historia. Porque sin control, no quedaba nada de su versión de la realidad. El juez dictó la sentencia final en cuestión de minutos. La herencia fue transferida. Los documentos fueron sellados. Las pruebas forenses fueron validadas. Y el caso fue desestimado a mi favor. Pero nada de eso se sintió como una victoria. No de inmediato. Porque mientras estaba allí, viendo a mi madre sentarse como si toda su vida hubiera sido desmantelada silenciosamente, me di cuenta de algo más. Ella nunca pensó que perdería. No porque tuviera razón. Sino porque nunca imaginó que nadie estuviera por encima de su historia. Y mientras salía de la sala del tribunal, pasando junto al jurado, junto a los periodistas, junto al peso de todo lo que casi me había aniquilado. Finalmente comprendí la mirada que el juez me había dirigido el primer día. No era un reconocimiento de quién era yo. Era un reconocimiento de lo que había sobrevivido sin saber que estaba protegida. Y por primera vez desde la muerte de mi padre, no sentí que estuviera saliendo de un juicio. Sentí que estaba saliendo de una trampa que ya había sido desactivada mucho antes de que yo entrara en ella.